Cuando pensás en las grandes construcciones de la Argentina, probablemente no te imagines que detrás de muchas de ellas hay una sola empresa. Una empresa que nació en los años 20, atravesó gobiernos militares, peronismo, privatizaciones, crisis económicas y tragedias familiares. Y aún así sigue siendo el jugador dominante del cemento argentino. Hoy vamos a hablar de Loma Negra, pero no solo del cemento. Vamos a hablar de negocios, de poder, quiénes fueron sus dueños y qué hizo tan grande y tan polémica a la familia Fortabat. Y sí, también vamos a ver si las acciones de Loma siguen valiendo la pena, qué pasó con su hipo en Wall Street y por qué el cemento puede ser más fascinante de lo que crees. Arranquemos con el nacimiento del imperio. La historia arranca ya por el 1926, un país que era potencia agroexportadora, con inmigración masiva, obras públicas en expansión y un modelo económico que todavía no conocía el default. En ese contexto, Alfredo Fortabat funda Loma Negra en Olavarría, provincia de Buenos Aires, una zona privilegiada por la calidad de su piedra caliza, y lo que arranca como una fábrica de cemento más en Argentina, que crecía a pasos agigantados, termina transformándose en un monopolio de facto. ¿Por qué? Porque Fortabat tenía algo que pocos empresarios tenían: visión y piedra. Mucha piedra. En 1953 muere Alfredo Fortabat y su esposa Amalia Lacroze de Fortabat toma el control de la compañía. Ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Amalia, conocida como Amalita, no solo convirtió a Loma Negra en una de las empresas más poderosas del país, también construyó un imperio social, inmobiliario y cultural. Fue presidenta de la compañía durante medio siglo. Y para entender el peso de Loma Negra en la economía argentina, basta decir esto: por décadas la empresa llegó a producir más del 50% del cemento del país. Cemento Loma Negra está en autopistas, puentes, edificios, represas y prácticamente en cualquier proyecto grande hecho en Argentina entre 1940 y 2000. Pero también hubo controversias. Durante los 70 y los 80, Loma Negra fue acusada de recibir beneficios estatales, permisos preferenciales y una relación política estrecha con el poder. Y no podemos dejar de lado el costado humano. La empresa fue empleadora central en Olavarría y Villa Cacique. Ciudades enteras dependían de ella. Y llega el fin de una era. En 2005, con 83 años, Amalia toma una de las decisiones más grandes de su vida. Vende Loma Negra a Camargo Correa, un gigante brasileño de la construcción. El monto alrededor de los 1.025 millones de dólares. Para el mercado argentino fue un tsunami. La empresa insignia de la industria del cemento, histórica, tradicional, casi cultural, pasaba a manos extranjeras. Y para la familia Fortabat fue el cierre de una etapa. Con esa venta, Amalita se convirtió en una de las mujeres más ricas de América Latina. Y de esa fortuna nacen cosas como el Museo Fortabat, la colección de arte privada más importante del país y un símbolo del estilo de vida que tuvo la empresaria. Hoy en día los Fortabat ya no tienen participación en Loma Negra, ya que es 100% parte del grupo Intercement perteneciente a Camargo Correa. Bajo control brasileño, la empresa pasó por un proceso de modernización, inversiones en hornos más eficientes, transporte ferroviario y una reorganización financiera. En 2017 hizo el paso más esperado por el mercado: su salida a bolsa en Wall Street. El ADR de Loma Negra, Loma, se colocó en el mercado estadounidense con una capitalización inicial que superaba los 1.000 millones de dólares. Para Argentina en ese momento fue un hito. Era la primera cementera argentina en listarse en Nueva York. Los fondos internacionales se pelearon por el hipo, pero después la realidad del país pegó fuerte. Crisis cambiaria en 2018, pandemia en 2020, recesión y un mix complicado para una industria totalmente dependiente de la actividad local. Pero a pesar de los ciclos, Loma Negra sigue siendo la cementera más grande de Argentina, con alrededor del 45% del mercado. Y si pensabas que el capítulo moderno de Loma Negra ya estaba escrito, no. Entre septiembre y octubre del 2025 ocurrió algo fundamental que marca el inicio de una nueva etapa para la mayor cementera de la Argentina. Durante 2025, Intercement, el grupo brasileño que controlaba Loma Negra desde 2005, venía atravesando problemas financieros y negociando la venta o reestructuración de su negocio cementero. En julio se conoció un acuerdo para que un grupo liderado por Marcelo Midlin, el empresario argentino al frente de Pampa Energía, pudiera avanzar en la compra de la participación que Intercement tenía sobre Loma Negra, cerca del 52% de las acciones. Este proceso continuó con negociaciones y aprobación de planes frente a los acreedores. Finalmente, en octubre de 2025, la Asamblea de Acreedores de Intercement
aprobó casi por unanimidad un plan de reestructuración que habilita el ingreso de Midland, junto con fondos regionales e internacionales, como Redwood Capital Management y Moneda Patria Investments, como accionistas principales del holding brasilero que controla Loma Negra. Esto significaría que por primera vez desde 2005, Loma Negra está muy cerca de regresar a controles con fuerte presencia argentina en su accionariado. La operación todavía depende de homologaciones judiciales y regulatorias, pero el rumbo está claro. La cementera volvería a manos de capitales locales luego de casi 2 décadas bajo control brasileño. Para el mercado esto puede ser un gran cambio. No es solo un tema de accionistas, sino de visión estratégica, posibles cambios en decisiones de inversión de largo plazo y la percepción de que Loma Negra puede tener una estrategia un poco más alineada con el desarrollo de la industria local. Ahora vamos a la parte que a muchos más le interesa. ¿Qué pasa hoy con Loma como inversión? Loma Negra es una empresa dependiente del ciclo económico argentino. Cuando hay obra pública, construcción privada y crédito, gana plata. Cuando no, sufre. Lo positivo es que tiene bajo endeudamiento, fuerte posición en efectivo, capacidad instalada gigante y un mercado que tiende a recuperarse después de recesiones. Lo desafiante, 100% Argentina dependiente. Loma es un clásico activo cíclico. No es para todos. Pero cuando la construcción se reactiva, suele reaccionar muy fuerte. La historia de Loma Negra es la historia de un país. Arrancó como un sueño industrial en el interior bonaerense, se convirtió en un imperio familiar liderado por una de las mujeres más influyentes de la Argentina y terminó como parte de un conglomerado global. Y a pesar de todo eso, sigue siendo una empresa clave para entender nuestra economía. Si te gustó este episodio, quiero que me dejes acá abajo qué empresa del Merval querés que hablemos en el próximo capítulo. Suscríbete, déjame un like y seguiremos explorando juntos la historia y la evaluación de las empresas que mueven el mercado argentino. Muchas gracias, hasta pronto.